que es Él. Tenemos otro correo electrónico en este preciso instante. Adelante, por favor. Buenas, padre, espero esté bien. ¿Por qué en la Iglesia Católica bautizan a los niños? Por favor, respóndame con base bíblica y por lo menos mencióneme algún sitio en la Sagrada Escritura donde se haya realizado bautismo a un niño. Gracias, espero su pronta respuesta, Ricardo. Ricardo, el Señor te bendice. Desde el comienzo de la iglesia cristiana, realmente se empezó a bautizar a los niños. Juan Bautista bautizaba solamente a adultos. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era exclusivamente un bautismo de arrepentimiento. Pero sin embargo, Juan dice, detrás de mí vendrá uno que bautizará con fuego y con el Espíritu Santo. ¿Y quién es ese? Jesucristo. Jesús nunca bautizó. Los discípulos de Jesús, pues quién sabe, lo más probable que tampoco bautizaron, algunos tal vez. Pablo bautizó, nos dice la palabra de Dios. Si vamos a 1 Corintios, en el capítulo 1, versículo 14 en adelante, él habla de que él bautizó a ciertas personas. De nuevo, yo quiero que estemos conscientes de que el bautismo implica no solamente arrepentimiento, que es parte de la razón por la cual nos bautizamos, es decir, dejar el hombre viejo para revestirnos del hombre nuevo que es Jesucristo, pero también implica recibir la vida de Dios. Implica recibir la vida de Dios, caminar en el camino de Dios, que al fin y al cabo es Jesucristo, que es el único camino que nos lleva al Padre. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. El mismo San Pablo habla de que él bautizó dos familias, por lo menos, él lo dice en la Santa Biblia. Una de esas familias es la familia de Estéfanas, bautizó toda la familia. Y Ricardo, la familia implica no solamente adultos, pero implica jóvenes e implica niños también. Implica hombres y implica mujeres también. Acuérdate, Ricardo, que en los tiempos de Jesús las mujeres y los niños no eran contados como personas importantes todo el tiempo. Recuérdate cuando la multiplicación de los panes y los peces, ¿qué es lo que sucede? La palabra de Dios nos habla de que unos 5,000 recibieron de aquel manjar que Jesús multiplicó, panes y peces, sin contar, dice la palabra de Dios, mujeres y niños. Pero las mujeres y los niños son bien importantes también. Pero sin embargo, aquí vemos cómo San Pablo pues bautiza a toda la familia de Estefanas. Y también habla San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, perdón, no San Pablo, sino que Pablo es el que bautiza. Dice la palabra de Dios, dice que Pablo y Silas estaban en una cárcel. Y el carcelero tiene una experiencia de Dios y pregunta: ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y le dicen: bautízate, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y dice la palabra de Dios en el versículo 31, perdón, 33, el carcelero sin más demoras se lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Es decir, todo el mundo en aquella casa fue bautizado, no solamente adultos, pero niños también. Tenemos que tener en cuenta que al principio de la era cristiana había mucha persecución y no solamente los adultos eran martirizados, pero los niños también, los jóvenes también. Entonces, para estar seguro que estaban incorporados en Cristo Jesús, se bautizaban, porque no sabían en qué momento o en qué hora iban a ser expuestos a la muerte. Hay que pensar, hermanos. Predicador católico y misionero. ¿Es válido el bautismo en los niños, en los bebés? Dicen los protestantes que no. Dicen ellos que eso fue un invento de la Iglesia Católica, que los niños no necesitan bautizarse porque no nacen con pecado. ¿Será acaso necesario circuncidar a un niño? Pregunto yo. Porque Lucas capítulo 2, versículo 21 dice la Escritura que Jesús a los 8 días de haber nacido es circuncidado. Y bueno, los protestantes dirían: bueno, eso fue una ley judía y nosotros no somos judíos, o sea que no aplica para nosotros. Qué interesante está esto, porque también el diezmo era una ley judía. Es allí cuando se callan, simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque les puede afectar el negocio. Agarran lo que quieren y lo que no, lo desechan. No creen en el pecado original. Dicen que un niño no nace con pecado. Pero más sin embargo, San Pablo dice en Romanos 5:12
que por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos, porque todos han pecado. Por eso dice el salmista en el Salmo 51:7, desde el vientre de mi madre ya era yo pecador. La Biblia no enseña que no nacemos con pecado. Al contrario, Salmo 51:7, desde el vientre de mi madre ya era yo pecador. La iglesia desde el siglo I, o sea, la iglesia primitiva, ha bautizado siempre a los niños. Imagínate que tú eduques a tu hijo o a tu hija bajo la luz del Espíritu Santo, obvio, y 15 años después venga alguien a decirle a tu hijo o a tu hija, ahora no se van a hacer las cosas así, porque yo pienso que así está bien, ahora se hace así, y como te enseñaron, así simplemente no. Qué ridículo, ¿no? La iglesia nos ha estado enseñando por más de 2000 años bajo la luz del Espíritu Santo. Pasan 15 siglos, viene la Reforma Protestante y ahora nos quieren venir a enseñar algo distinto. ¡Qué ridículo! El mismo apóstol San Pablo bautizó a toda una familia. Esto lo encontramos en 1 Corintios 1:16. Dice San Pablo que allí él bautiza a toda la familia de Estefanás. O sea que no solo fue a él, sino a toda su familia, a su esposa, a sus hijos, porque de eso se compone una familia. Si vamos a Hechos 16:33, dice la Escritura que el carcelero acepta la palabra y él y toda su familia son bautizados. O sea que no solo él, sino también toda su familia, su esposa, sus hijos, porque una familia se compone de un esposo, de una esposa y de hijos. La iglesia siempre ha bautizado a los niños desde el siglo I, comenzando por los mismos apóstoles. Eso de que te quieran venir a decir que el bautismo no es válido para un niño es como querer decir que ellos no merecen la gracia de Dios, porque es el sacramento del bautismo, el sacramento de la puerta, o sea, nos introduce a la familia de Dios, nos hace hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios. No olvidemos también que hay un solo bautismo, dice Efesios 4:5. Eso de irte a bautizar a una secta y después ya no te gustó lo que te dijo el pastor y te vas a otra secta y allá te vuelves a rebautizar, simple y sencillamente es antibíblico, porque hay un solo bautismo, dice Efesios 4:5. Y no olvidemos que por medio del bautismo es que hemos sido salvados. Lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3:21. Por medio del bautismo hemos sido salvados. El bautismo de los niños, de los bebés, es totalmente válido, 100% válido. La iglesia lo ha hecho desde el siglo I. O sea, los protestantes todavía no existían. Así que no te dejes engañar por ninguna secta, por ningún protestante, que solamente vienen a malinterpretar la Biblia. La luz de la palabra de Dios. Hace poco tiempo debatí con un católico comprometido acerca del bautismo de los infantes. Este católico comprometido me dijo que su doctrina de bautizar bebés es completamente bíblica. Para esto, él utilizó 1 Corintios 1:16, donde dice: también bauticé a los de la casa de Estefanás. Por lo demás, no sé si bauticé a algún otro. 1 Corintios 1:16. Después utilizó el pasaje de Hechos, capítulo 16, versículos 14 y 15, donde dice: entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Para este católico comprometido, estas porciones bíblicas eran un sustento fuerte para respaldar su doctrina del bautismo de infantes. Sin embargo, está basando toda una doctrina en una mera suposición. Él supone que en la familia de Lidia, esta vendedora de púrpura, había un bebé. Él supone que dentro de toda esa familia un bebé debió de haber existido. Mis queridos hermanos, están basando una práctica en una mera suposición.
en cuanto a Estefanás, también dice que se bautizó con toda su casa, pero no dice que hubiera algún bebé en esa casa. Estamos hablando de una mera suposición, de un texto sin contexto. Y todo texto sin contexto se convierte en un pretexto. Este católico comprometido se sintió un poco ofendido en el momento en que yo le comentaba esta situación, que esta doctrina no podía basarse en una suposición. Y él me dijo, es que ustedes, ¿quiénes son para evitar que un niño se acerque a Jesús? Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, ¿verdad? Y para eso él utilizó la cita de Mateo 19:14, cuando Jesús dice, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis. Yo le respondí precisamente con esa misma escritura, donde Jesús mismo dice que de los niños, de los tales, es el reino de los cielos, y de todos los que son como aquellos niños. Jesús los considera dueños del reino de los cielos sin imponerles la condición del bautismo. Este católico comprometido estaba realmente preocupado por estos pequeños, porque decía, se tienen que bautizar porque si no ellos están en pecado y si mueren van a morir en pecado porque nacen con pecado. Yo les comentaba qué tipo de pecado, dicen el pecado de sus padres. Entonces yo utilicé el versículo de Ezequiel 18:20 donde dice, el alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad del padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. De los niños es el reino de los cielos. Y si el padre fue el peor borracho, el peor golpeador, el niño no tiene que cargar con el pecado de su padre. Y veamos más adelante qué es lo que nos dice la Escritura, cuáles son las condiciones reales del bautismo de acuerdo a la palabra de Dios. Estos pequeños, estos seres creados por Dios, llegarán a tener la suficiente madurez intelectual para creer en Jesús, ser discípulos de Él y tomar por propia decisión el bautizarse o no, el morir al viejo hombre o no. Es la manera en que Jesús nos enseñó. Vamos a ver Marcos 16:16 y nos dice claramente, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El orden de los sucesos debe ser el siguiente: primero, creer, y segundo, ser bautizado. Creyendo, siendo bautizados, seremos salvos. Es el orden de los sucesos y no al revés. No dice que debemos ser bautizados y después debemos de creer. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El orden sigue siendo el mismo. Primero, hacer discípulos. Y segundo, bautizar a dichos discípulos. Esto es Biblia y no suposiciones. Después de comentar este argumento con este católico comprometido, me sorprendió que él utilizara 1 Corintios 10:1, donde dice, porque no deben ignorar, hermanos, que todos nuestros padres fueron guiados por la nube y todos atravesaron el mar. Y para todos, la marcha bajo la nube y el paso del mar fue un bautismo que los unió a Moisés. Pablo nos estaba hablando de que el pueblo de Dios al atravesar el mar fueron bautizados. Este católico comprometido me decía, dentro de estas personas que atravesaron, iban bebés y fueron bautizados esos bebés. ¿Qué podríamos decir a esto? Muy fácil. El bautismo que recibieron de Moisés solamente lo recibió una sola generación en toda la eternidad. Y segundo, es un bautismo que los unió a Moisés. Ese bautismo no nos tocó a nosotros. Después de él vino el bautismo de Juan. Tampoco nos tocó el bautismo de Juan. Son distintos significados. El bautismo de Cristo es sepultura y resurrección. Significa sepultura y resurrección. A todo esto yo le llegué a comentar a este católico comprometido que en Hechos 2:38 Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este versículo no deja lugar a dudas.
de que el bautismo debe ser por voluntad propia y no por voluntad de terceros. Yo le pregunté a este católico comprometido si podía darme un solo ejemplo en la escritura del bautismo de un bebé. Y bueno, lógicamente es difícil debatir con estos hermanos, se sienten ellos agredidos, se sienten muy ofendidos en el momento en que sus argumentos no dan para más, pero es deber de nosotros el hablar con ellos, el hacerles ver que hay una verdad. Y esa es la palabra de Dios, Juan 17:17. Vamos a seguir analizando este tema. Sigamos. Este católico comprometido, un poco molesto, me comentó que ellos saben que los bebés no pueden tener fe todavía. Sin embargo, aquí es la fe de la iglesia o la fe de los padres, que es como si ellos hubieran pagado el boleto para su hijo para entrar al cine, aunque el niño no lo pagó. Como los padres lo pagaron, bueno, él podía entrar al cine con el pago de los padres. Yo le comenté que esto no es así, que los padres pueden ser hijos de Dios, pero que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos, y cada uno de nosotros nos hacemos hijos al creer en Jesús, al aceptarle como nuestro Salvador, como lo dice Juan 1:12. Y le puse un ejemplo muy claro. Para bautizarse es necesario comprender lo que se está haciendo, como lo demuestra la historia de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8 del 26 al 39. Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Aquí estamos hablando de un hombre etíope que tenía educación y que sabía quién era el Dios verdadero, pues había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Sin embargo, no comprendía lo que leía, por lo que Dios envió a Felipe a enseñarle el Evangelio. Después de que el etíope logró comprender el Evangelio, pidió ser bautizado, a lo que Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, en el versículo 37 y 38. Hasta entonces fue bautizado. Aquí podemos ver que hay que comprender el Evangelio, no solamente creer en Dios, pues el etíope creía en Dios. Para poder ser bautizado es necesario comprender el Evangelio. Un bebé no puede comprender el Evangelio. Por tanto, Dios no le impone el bautismo para ser dueños del reino de los cielos. Los niños son dueños del reino de los cielos sin necesidad de bautizar. Por mala costumbre, sonríase, que el Señor le ama. ¿Qué importancia tiene eso? Oiga con cuidado. Jesucristo dijo esta palabra, Marcos capítulo 16, verso 15. Dijo, id por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Oiga bien eso. El que no creyere será condenado. Y fíjese cómo dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Que sí, que después que la persona acepta a Cristo de corazón tiene que ser bautizado en las aguas. ¿Qué silencio? ¿Qué le pasa? Ese es el bautismo establecido por el Señor, no de hombre, sino de Dios. Para todo el que cree en Jesús, después que usted acepta a Cristo con toda responsabilidad, con todo arrepentimiento, tiene que ser bautizado. No es antes, esto no es para pecadores, esto es para creyentes. Una vez usted se arrepiente, viene el bautismo. Eso se lo ministran a usted en la iglesia. Las iglesias que viven por la Biblia, la iglesia que creen en la palabra como está escrita, que no la añaden ni le quitan, porque el que le quite o le añade a la palabra, dice la Biblia, perderá su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. ¡Alabado sea Dios! Hay de las religiones que han quitado y han añadido. Y sentencia trágica de muerte sobre ellos. A Dios no se le puede quitar nada ni añadir nada, Él lo ha hecho todo muy bien hecho. Lo que hay que obedecer y moverse con Él. Sea bendito el Señor Jesús. Pero fíjense que la Biblia dice claro que el que creyere tiene que ser bautizado. No es que el bautismo salve, pero está muy ligado a la salvación. Va muy paralelo con la salvación. Jesucristo dijo algo más. Mateo capítulo 28, verso 19, dijo, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y en su casa, ¿cuándo va a ser bautizado? ¿Será en el baño en su casa? Sonríase, que el Señor les ama. Esta es labor de pastores.
de congregaciones establecidas por Dios para llevar a cabo esta obra gloriosa de mantener salvos los que se arrepienten. Quiere decir que usted tiene que congregarse para que lo enseñen, lo doctrinen y lo bauticen como Cristo ordenó. Ahí usted sigue en la obediencia, y en la obediencia sigue manteniendo uno la salvación. Ahora, ¿qué importancia tiene el bautismo? Cuando Jesús dice que hagamos discípulos bautizándolo, y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, y que tiene una importancia grande. Romanos capítulo 6, verso 4, el apóstol Pablo explica los detalles. Los detalles. Dice que mediante el bautismo fuimos sepultados con Cristo en su muerte. Oiga eso. Mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Quiere decir que el bautismo es sepultado, es inmersión. Se sumerge usted en el agua hasta que no le queda ni un cabello por fuera. Habla de lo que él vive. Así como está en la Biblia. Si algunos evangélicos lo han puesto en otra forma, allá ellos, pero arrepiéntase, haga las cosas como están en la Biblia. Que si lo cambia, va a tener problemas con Dios. Dios no ha autorizado a ningún hombrecito aquí a cambiar su palabra. Nadie. Dios no tiene favoritismo con nadie. El que hace las cosas como Él dijo, ese es el que se salva. ¡Alabado sea Dios! Óigalo bien de nuevo por si no le gustó. Sonríase, el Señor le ama. Mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Dice, a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros caminemos en nueva vida. Oiga eso, que el bautismo te pone a caminar a ti en nueva vida. Sonríase, el Señor le ama. Y el apóstol añade, porque si fuimos sepultados con Cristo a la semejanza de su muerte, también lo somos a la semejanza de su resurrección. Así que el bautismo es un tipo de muerte y resurrección. ¿Qué sucedió con Jesús? Pues Jesús murió en la cruz, en aquel cuerpo humano. Ahí llevó el pecado de toda la humanidad. Y ese cuerpo cargado de pecado lo sepultaron. Cerraron la puerta del sepulcro con una roca bien grande. Ahí estaba sepultado ese cuerpo. Pero al tercer día Dios lo resucitó y salió fuera del sepulcro a una vida nueva que ya no muere. Alabe lo que Él vive. Que ya no peca. Sonríase, que el Señor le ama. Que ya no tiene pecado, no. El cuerpo humano que llevó el pecado, Dios lo deshizo y levantó en su gloria un cuerpo inmortal. Glorias a Dios, un cuerpo de gloria. Quiere decir que lo sepultaron muerto y lo sacaron para afuera vivo. Y dice que así es el bautismo. Somos sepultados con Cristo en su muerte. Que usted sepulta en el agua del bautismo. O sea, un cuerpo que estaba muerto por el pecado. Un cuerpo que llevó pecado, un cuerpo que hizo maldad. Aquí no puede haber nadie que diga, yo nunca pequé. Usted dice eso, yo con mucho respeto le digo, usted es el mentiroso más grande que hay, porque la Biblia dice que todo es pecado. Alá, lo que el Señor le ama. No sé, no, tengo que hablar la verdad clara, pero en el amor de Dios, para que usted despierte, abra sus ojos bien abiertos, se abrace con Cristo en esta noche, comienza a vivir en victoria, porque hay victoria, pero está en Cristo Jesús, en la obediencia a su palabra está la victoria. ¡Gloria sea a Dios! Que si cuando usted viene y acepta a Cristo de corazón, se congrega para que le enseñen la Biblia y lo bautice. Y usted sabe que cuando sepulten ese cuerpo, está sepultando un cuerpo que llevó pecado, que está muerto por el pecado. Pero cuando sale para afuera, sale como el que resucita a una vida nueva con Cristo Jesús. Porque sabemos que en el agua del bautismo el cuerpo del pecado es deshecho, dice la Biblia. Deshecho. Sale usted como el que resucita. Y si Cristo ya no muere, creemos que nosotros jamás tampoco moriremos. Alaba lo que le ama. Que sí, que el asunto del bautismo es más profundo de lo que mucha gente se cree. Hay gente que se cree que es cualquier bobería, cualquier rutina, cualquier forma que se inventaron. No, hermano, no. Esto es un sacramento de vida. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sacramento de victoria, un sacramento de poder que hace que el cuerpo ese que llevó pecado se sepulte y como muerto
queda justificado del pecado porque murió y sale para afuera como el que resucita, como Cristo resucitó. Alá lo que él vive.